Pedimos al presidente de la Asociación de Defensores que hable y luego le damos la palabra a usted. Adelante, señor defensor. Muchísimas gracias, disculpe. Lo que pasa es que estoy de turno y me están interinando y tengo que volver al trabajo. Nada más por eso pido esa consideración. Y son puntos clave y puntuales lo que voy a solicitar que se tenga en cuenta para que esta ley, en principio, si va a ser tratada, se pueda realmente tratar con seriedad y con mesura. En primero, acompaño todos los puntos con respecto a los colegas del sector judicial que me antecedieron y también estoy de acuerdo con la suspensión para que se tenga un plazo razonable. Pero si esto no es así, solicito respetuosamente a todos los senadores y senadoras que puedan incorporar en esta ley dos artículos importantes que hacen a la funcionalidad y operatividad de la caja en este régimen. El ministro de Economía y Finanzas había manifestado que la política es cambiante con respecto a la economía y estoy de acuerdo, pero para ello siempre debe haber un control de las autoridades competentes y facultadas a administrar esa plata. Convengamos, ese dinero es de nosotros y le damos al Estado para que pueda administrar y son responsables tanto civil como penalmente. Para ello se propone que se pueda incorporar un artículo, incluso le puedo dictar lo que había escrito acá. Este artículo es para la evaluación actuarial y la transparencia. Establecer la elaboración y publicación de un informe actuarial del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público con una periodicidad de 3 años. Con respecto a esto, que se establezca también en otro artículo el plan financiero que responde al artículo 95 de la Constitución Nacional, donde se habla de los principios que tienen que regir con respecto a las inversiones lucrativas y positivas. Porque hoy estamos hablando de déficits, hablamos de caja de jubilaciones de la masa en general de todos, pero nos dividen por sectores en cuanto al déficit. Entonces, para que esto pueda ser eficiente y pueda ser controlado por todos, tiene que haber un estudio de la suficiencia de fondos de reserva, el principio de riesgo demográfico y la economía financiera. Sin esto, estamos hablando de balde de una reforma integral de la caja de jubilaciones porque no estarían respondiendo a lo que principalmente están cuestionando. Y esto es así porque incluso los senadores habían manifestado de que el informe actuarial que facilitó el Ministerio de Economía y Finanzas no es un informe actuarial. Y yo con el poco conocimiento económico o contable que tengo como auxiliar de bachiller técnico, sé que ese no es un informe actuarial tampoco. Y se presentó hace 2 semanas recién, o al menos alzó eso en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso es el pedido puntual que se incorpore estos 2 artículos que hacen a la rendición de cuentas, que es un principio administrativo y constitucional y que tiene que ver incluso con el artículo 95 de la Constitución Nacional. Ahora, otro problema que yo encuentro con el proyecto de ley definitivamente es en la parte conceptual. El artículo 3, inciso F, habla de una pauta de medición de déficits o superávit. En este artículo se habla precisamente del concepto de superávit, pero no se tiene en cuenta incluso los años anteriores. Entonces, lo que se pretende con esta ley es dar un concepto básicamente de un entendimiento económico de lo que ingresa y lo que egresa. Pero ¿qué pasa los años anteriores con respecto al superávit que tiene ese sector? Lo que se pretende es básicamente, con el último resultado de ese ejercicio, nombrarlo ya como un sector deficitario. Cuando incluso, como me antecedieron el doctor de Morcilla y el doctor Salas, había manifestado de que nosotros estábamos desde el 2011 hasta el 2023 en superávit. Ahora, ¿qué se hizo eso? Se invirtió, se perdió la plata. Si se perdió la plata, hay responsabilidad. Y si no se invirtió, también hay responsabilidad porque la plata no puede estar ahí. Ahora, conforme a la ley actual, pudieron haber usado para pagar otra caja. Pero entonces, ¿para qué no meten en un régimen deficitario midiendo solamente el último año? Cuando incluso para la base de cálculo de jubilaciones se plantea un cálculo de promedio de los últimos 5 años. Entonces se exige que también se tenga en cuenta en este concepto que hace
el concepto de superávit, que se tenga en cuenta no solamente los ingresos y los egresos, sino también un periodo de 5 años para ver si ese sector realmente está arrojando un déficit. De lo contrario, este artículo, en definitiva, afecta a todos los demás artículos. Y hablamos del artículo 9, hablamos del artículo 11, donde se deja plasmado que aquel sector que esté dentro del deficitario no pueda retirar su aporte. Y esa es plata del trabajador, esa es plata de la persona que estaba justamente integrando el sistema. Por lo cual considero que ese artículo 11 es completamente también ilegal y hasta inconstitucional si es que se aprueba de la forma que está redactada. Entonces lo que se propone es la modificación del artículo 3, inciso F, en cuanto a el cálculo de la base para realmente incluir a un sector como deficitario o como superávit. Porque este artículo es el que básicamente afecta a la tasa de aportes, donde más adelante se mide que si es deficitario tiene que pagar el 19 y si tiene superávit tiene que pagar el aporte del 16 y mantener. Tampoco nos explica qué pasa si ese mismo sector al año siguiente genera superávit, vuelve a pagar los 16 o se mantiene con los 19 de aporte. Entonces esta ley no está bien redactada y no es armoniosa en ese sentido. También coincidimos con que el artículo 18b, que deroga el artículo 1 y 2 del decreto ley, es completamente perjudicial para el sistema. Nosotros somos conscientes de que hay que ajustar y tener una reforma coherente. O se toca el aporte, la tasa de aporte, o se toca la tasa de sustitución, o se tocan las edades y años de aporte. No estamos pidiendo nada incoherente, estamos pidiendo que realmente esto responda a una lógica y a un sentido equilibrado dentro de todos los sectores involucrados en la caja. Por ello creemos que este decreto ley, con respecto al artículo 1, debe ser modificado en cuanto a incorporar a aquellos asistentes de la Defensoría, así como bien lo manifestó el doctor Augusto Salas, porque es una ley que ya genera una desigualdad entre los aportantes o beneficiarios, incluyendo solamente a los actuarios judiciales. Se tiene que tener en cuenta que también están los relatores de la Fiscalía, los actuarios fiscales y también están los asistentes fiscales y también están los asistentes de Defensoría. Y con respecto al 2 por 1, que es la mal llamada así de forma resumida, por cada año que ejerció y que contribuyó a la caja, se toma simplemente un año de los 2 periodos. Entonces, esto también genera una desigualdad en cuanto a la medición. Con lo que respecta a la gradualidad, soy consciente de que algo un poco importante y casi imposible hoy día por todo lo que estaba manifestando el ministro, pero sería bueno incorporar dentro de esos conceptos del artículo 3 a lo que se denomina no solamente derecho en expectativa, sino el derecho en proceso de consolidación, que son aquellas personas que faltan solamente uno de los requisitos para poder acogerse efectivamente a la jubilación. Entonces, en todos los sistemas americanos que ahora están cambiando e incrementando la franja etaria, en este sentido también se estableció un sistema en el cual se pueda graduar eso. En definitiva, incluso el proyecto que había presentado en su momento el ministro de Economía y Finanzas, que fue propuesto por el Ejecutivo, es más beneficioso en cuanto a la tasa de sustitución y a la tasa de aportes que estaba justamente plasmando en eso, y hoy cambiaron en la Cámara de Diputados, perjudicando así y generando esta inestabilidad. En Puerta hay más de 150 defensores con la posibilidad de jubilarse y están unos cuantos más, si no me equivoco, 523 jueces y 180 fiscales. Esto va a generar un perjuicio enorme al sistema judicial si es que sale esta ley así como está. Solamente va a generar otra vez más pérdida para la caja. Y ahí sí probablemente entremos en el déficit deficitario. Por lo cual, resumiendo, solicito respetuosamente a los senadores puedan incorporar estos 2 artículos en cuanto a la rendición de cuentas. Por un lado, la evaluación actuarial de forma periódica o trimestral o anual, y también con la necesidad de proyectar los principios demográficos, económicos y financieros.
y dejar en claro un plan financiero para actuar y modificar lo que corresponde al concepto, el inciso B del artículo 3, porque esta es la que justamente desequilibra todos los demás artículos e imposibilita con el artículo 11 el retiro de los aportes, y esto es completamente inconstitucional si así sale esta ley. Eso es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Se le concede el uso de la palabra a la senadora de la Nación, Lizarela Valiente.